2022 ha sido un año muy negativo para las bolsas. El índice SP500, referencia de las bolsas mundiales, ha cerrado el año con una caída cercana al 20%. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué podemos esperar de los mercados financieros para el año 2023, vamos a ver cuál es la situación actual del mercado de valores y te voy a dar una serie de datos para que nos situemos y que nos puedan servir un poco de GPS para ver cuánto tiempo más podemos esperar o es probable que sigan cayendo los mercados. Así que si te interesa todo esto, quédate hasta el final del vídeo porque te he recopilado un montón de información interesante. Como te decía al inicio del vídeo, el año 2022 ha sido muy negativo tanto para la bolsa americana como para la bolsa europea, aunque sí que es cierto que ciertas bolsas de Europa se han comportado mejor que las de Estados Unidos. En concreto, e incluyendo dividendos, podemos ver que el SP500 ha caído un 18,1% en este año. Si no incluimos estos dividendos, pues la caída ronda el 20%. Y este es el peor año desde el 2008, como podemos ver en la tabla, donde ahí sí cayó un 37%, fue la crisis financiera que tuvimos en el año 2008, ¿vale? Y eso ya son palabras mayores. Pero lo cierto es que no veíamos caídas así en el SP500 desde hace más de una década. Y si miramos otros índices, como por ejemplo el Nasdaq 100, que tienen en su composición de acciones empresas tecnológicas, pues vemos que la cosa ha ido todavía peor. Y aquí en este caso la caída es superior al 30%. Entonces, ¿cuál es la situación de las bolsas de Estados Unidos en estos momentos? ¿Por qué se ha producido esta caída? Bueno, pues ahora vamos a ir viéndolo poquito a poco, pero antes voy a comentaros también un poco la situación de la bolsa europea. Aquí os he recopilado cómo han cerrado el año algunos de estos índices, después veremos también la valoración de Europa. Primero os he puesto aquí el Eurostoxx, que ha tenido una caída ligeramente superior al 12%, lo ha hecho mejor que Estados Unidos, como vemos. El DAX ha caído un 13%, el CAC 40 de Francia pues ha caído un 10,3%, el IBEX ha tenido un buen comportamiento, por extraño que parezca, ¿vale? Este año la verdad es que se ha comportado bastante mejor que otros índices, con una caída del 6,1%, y todas las rentabilidades que aquí estamos viendo son sin incluir dividendos. El IBEX realmente, si incluimos dividendo, pues habrá perdido un 2% o una cosa así, ¿vale? Y después tenemos el FTSE, el índice de Reino Unido, que se ha quedado plano prácticamente, ha caído únicamente un 0,7%. Entonces, la conclusión aquí, en un primer momento, es que ha tenido un mejor comportamiento la bolsa europea que la de Estados Unidos. Pero también es cierto que la valoración era más baja en estas bolsas, ¿vale? Después la vamos a ver. También, como os digo, ha caído menos debido a que tenemos menos empresas tecnológicas en la composición de estos índices, que después veremos que es una de las partes del mercado que más ha caído. Al final del vídeo os enseñaré una tabla por sectores. Y el pequeño comentario que os he dicho de que si incluimos dividendos, que muchos de estos índices no incluyen dividendos, el DAX, por ejemplo, sí que incluye, pero el resto no, pues si los incluimos la caída sería ligeramente inferior. Tampoco ha sido un buen año para los bonos, de hecho vemos cómo han caído o han perdido un 13% de su valor en el año 2022 y es la mayor caída desde 1977, así que creo que es bastante importante la sangría que ha habido en bonos, y no solamente es la renta variable la que ha ido mal, sino que la renta fija pues también ha sido un año catastrófico para ella. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha corregido tanto, sobre todo la bolsa americana? Pues bueno, esto es una situación que yo os planteé hace un año, en un vídeo que hice de análisis de la situación del mercado, donde yo planteaba que podíamos vivir una regresión a la media de valoración. Podéis ver el vídeo, es el vídeo más visto del canal. Y lo que hemos tenido es una contracción en los múltiplos de valoración. Aquí en concreto os estoy poniendo el SP500 valorado por PER, ¿vale? Lo que estáis viendo es la cotización en función del múltiplo PER, estimado por los analistas para los 12 próximos meses. Esto relaciona el precio con los beneficios empresariales, como ya sabéis. Y vemos cómo ese múltiplo ha caído hasta las 16,7 veces cuando estuvo cotizando en meses anteriores pues por encima de su media, que ronda las 16-17 veces, que son los niveles en los que está ahora realmente. Es decir, el SP500 ha caído bastante, pero realmente ahora mismo está cotizando en la media histórica. Cuando hice ese otro vídeo, pues ya os decía que estaba cotizando por encima de esa media histórica y lo que podíamos tener es una regresión a niveles pues más bajos. Aquí os pongo otra imagen que es un poco de lo mismo, del famoso Guide to the Markets de JP Morgan, en el que podemos ver pues lo mismo, lo que os decía, la valoración del SP500, que actualmente es de 16,65 veces beneficios a cierre del año 2022, a 31 de enero,
Y aquí sí que nos ponen la media, ¿vale? De los últimos 25 años y veis que actualmente pues está situando en esa media. Entonces, que sepamos que lo que hemos tenido, esa caída que hemos tenido, simplemente es una contracción de los múltiplos de valoración que se pagan por las acciones. Ahora os explicaré también por qué se ha debido esto, y está relacionado, como os podéis imaginar, con los tipos de interés y la inflación. A tipos de interés más altos, menores valoraciones de los activos. Si los tipos de interés siguen subiendo, después veremos cómo han ido subiendo a lo largo de este año, pues podríamos esperar mayores contracciones en el múltiplo de valoración. Y otra de las partes que influyen en este múltiplo PER son los beneficios, que ahora vamos a hablar de ellos porque si viene una recesión, durante este año los beneficios empresariales van a caer. Y os voy a enseñar en una tablita cuánto han caído en otras recesiones para ver qué es lo que podemos esperar. Os he puesto también para que tengamos información de Europa. En concreto aquí podemos ver la valoración por PER de el MSCI de Europa. Esto recoge pues 400 y pico empresas europeas por la valoración en relación a los beneficios, ¿vale? Y creo que representa bien el conjunto de Europa. La valoración aquí veis que es más baja, es de unas 13,5 veces PER, pero también es cierto que en Europa normalmente se vienen a pagar valoraciones inferiores. En Estados Unidos ya hemos visto que la media era de 16-17 veces, en Europa quizás ronde más las 15 veces, 14 veces PER, pero bueno, igualmente las valoraciones en Europa pues son bastante más bajas. Bueno, vamos a ver qué escenarios podemos esperar para el año 2023. En el momento de preparar este vídeo, el S&P 500 está cotizando a 3.839 puntos. Y os he traído la famosa tabla, esta que ha estado rulando mucho por Twitter, de Goldman Sachs, en la que podemos ver diferentes escenarios en función de lo que ocurra con los beneficios empresariales, que lo lógico es que si tenemos una recesión, pues se contraigan, como vamos a ver a continuación. Y Goldman Sachs considera que el escenario más probable es este que nos recuadran aquí, y es que al final del año 2023 el S&P 500 esté cotizando entre 3.950 puntos y 4.150, lo que implicaría una valoración de entre 17 y 18 veces beneficios, es decir, aproximadamente la misma valoración a la que está ahora. Pero claro, eso es teniendo en cuenta que los beneficios empresariales sean, para el conjunto del S&P 500, de 231 dólares, ¿vale? Para el cálculo del índice. ¿Qué ocurre? Que podrían darse otros escenarios en 2023 en los que esos beneficios no sean de 231 dólares, sino que podrían ser de 200 o 224, y entonces pues tendríamos otras valoraciones diferentes. También existen otros escenarios en los que podría llegar a contraerse ese múltiplo que hemos visto, que actualmente está en la media histórica de valoración, y podría llegar a contraerse, por ejemplo, a 14 veces, ¿por qué no? Pues bueno, aquí veis los diferentes escenarios, ¿no? En los que, por ejemplo, si se contrae hasta las 14 veces, pues supondría una caída adicional desde niveles actuales, y en un mal escenario en el que los beneficios empresariales también caigan, pues nos podríamos ir, nos hablan aquí en este escenario que se contempla, a los 2.800 puntos de cotización. Eso sería una caída pues muy importante. No quiere decir que este sea el escenario más probable, ¿vale? De hecho, yo no creo que la mayoría de gente piense que ese vaya a ser el escenario más probable, pero aquí hay que estar abiertos a todo y que sepamos que en un caso de que se compliquen las cosas y empiecen a caer beneficios empresariales y esos múltiplos se contraigan más, sí que puede seguir cayendo el mercado. Después os pondré precios objetivos de algunos bancos de inversión para que veáis que no todo es tanta negatividad, sino que hay bancos de inversión que ven al S&P 500 en 4.400 puntos o incluso por encima, incluso algunos lo ven en 5.000 puntos. Pero yo aquí lo que os diría es que hay que estar abiertos a todo y no podemos descartar que el S&P 500 se vaya a cotizar, si las cosas van mal, pues a niveles de 3.000 puntos quizás algo más optimistas, de 3.200. Pues bueno, yo creo que esos no son escenarios descartables, aunque en mi opinión no son los más probables, sino que aquí sí que coincido un poco más con Goldman Sachs y creo que podríamos tener un año pues más bien de rentabilidades planas o en el que tampoco sea un boom para las bolsas, mientras se digieren pues todas estas caídas de los beneficios. Bueno, si nos fijamos en el consenso de analistas, en las estimaciones de beneficio que tienen a 31 de diciembre, ¿vale? A cierre del año 2022, pues es, como veis, que en el año 2022 los beneficios empresariales van a ser en torno a 200 dólares por acción, ¿vale? Para el cálculo del índice S&P 500, esto ya está prácticamente garantizado, pues puesto que algunas empresas ya han reportado datos del cuarto trimestre
y ya tenemos las de los otros 3 trimestres, ¿vale? Entonces tampoco se van a equivocar mucho aquí. Y lo que ellos están estimando, fijaros, es que en el año 2023 esos beneficios van a ser superiores a los de este año. Pero yo ahora os voy a enseñar algunos datos para que veamos que cuando ha habido recesión, esos beneficios empresariales no han subido, sino que han sido inferiores. Entonces, bueno, este es el escenario que contempla el consenso, pero también puede haber otros escenarios. Entonces, yo desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Que el consenso de analistas acertará y en 2023 los beneficios empresariales serán aproximadamente un 10-12% superiores a lo que han sido en el año 2022 o no? Bueno, muchas veces se equivoca el consenso, eso que lo sepamos. Bueno, aquí yo os traigo una tablita interesante que ya os mostré hace unos cuantos meses en un vídeo de la situación del mercado, en el que podemos ver lo que ha ocurrido con los beneficios del índice SP500 cuando hemos tenido otras recesiones. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, en 1953, 57, bueno, tenemos un montón de años, y cuál es la caída media que han tenido, pues, esos beneficios empresariales. Y en concreto, en rojo, tenéis las caídas en las veces que ha habido alta inflación. ¿Vale? Entonces, la media de caída de beneficios en recesiones es alrededor del 20%. Si son recesiones más ligeras, pues podría ser alrededor del 10-12%. Y a mí me llama un poquito la atención porque el consenso de los analistas piensan que 2023, pese a ser un año que tiene pinta de que va a ser complicado, ¿vale? Para la economía y para las empresas, pues ellos piensan que van a crecer los beneficios empresariales. En concreto van a crecer desde los 200 más o menos que van a estar este año, 2022, hasta los 225, 226. Entonces eso a mí me llama un poquito la atención y quería compartir con vosotros esta información porque me parece interesante, ¿vale? Tenemos aquí datos históricos de que cuando ha habido recesiones los beneficios empresariales, como es lógico, caen, y tenemos al consenso pues que parece que no recoge eso. Entonces me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios, porque yo sí que creo que en un mal escenario, muy negativo y muy pesimista, pues estos beneficios empresariales se podrían ir a 200 o incluso por debajo, ¿vale? De beneficio por acción para el año 2023. Una visión un poquito más optimista, chicos. Pues como os he dicho antes, el SP500 lo tenemos, fijaros, en 3.840 puntos, ¿no? En este momento. Y aquí os traigo cómo algunos bancos de inversión pues han dado sus precios objetivos para el año 2023, ¿vale? Es decir, para cómo estará cotizando al finalizar este año, dentro de un año. Y aquí veis que los más optimistas pues sí que creen que puede haber upside, hay pues unos cuantos que ciertamente piensan que va a estar por encima de 4.000 puntos. Y los más optimistas creen que estará incluso en los 5.000, ¿vale? Parece muy optimista en estos momentos. Y vemos como otros, como BNP Paribas, Barclays, por ejemplo, son más negativos, pero tampoco son extremadamente negativos como algunos de los escenarios que veíamos en esa tabla. Entonces, bueno, pues al final alguno acertará, ¿no? Si cada uno nos dice una cosa. Ahora vamos a echar un vistazo a lo que ha sucedido durante este año. Como sabéis, pues la inflación no ha parado de subir en los últimos tiempos, se descontroló. Bueno, no os voy a hablar de todo ese tema, pero algo que está relacionado con la inflación y que sirve para frenarla o intentar enfriar la economía de alguna forma y que esa inflación pues poco a poco se vaya desacelerando, son los tipos de interés. Aquí podemos ver los tipos de interés, cómo los ha ido subiendo la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, y vemos cómo han subido de manera agresiva, ya lo sabéis, lo hemos ido comentando en el canal, y actualmente se sitúan en el 4,5%. Se estima que ya pronto harán techo y ya en unos meses empezarán a decrecer. Se estima que la Fed los va a tener que bajar un poquito, pues alrededor del segundo trimestre del año 2023. Pero claro, toda esta subida de los tipos de interés, os voy a poner aquí una tabla que lo muestra muy bien, está relacionada con las valoraciones de los activos. En concreto, en esta tabla podemos ver cómo a medida que la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos, que está relacionado, como ya sabéis, con los tipos de interés, ha aumentado, los múltiplos de valoración de las acciones han caído. Entonces, eso es lo que ha generado esa contracción del múltiplo de valoración. Y la siguiente variable que algunos analistas plantean, pero parece que no está recogida en el consenso, sería una caída en los beneficios empresariales, que pues también podría arrastrar a más caídas, como os digo, en un escenario pues así negativo. Pero bueno, esa es un poco la situación que tenemos. Y aquí os pongo, compartido por Charlie Viliello, por cierto, en Twitter, que es una cuenta muy interesante.
la yield, la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos en diferentes plazos temporales, por ejemplo, a un mes, a 3 meses, a un año, de 10 años, que se mira mucho. ¿Cómo han cambiado? Podéis ver en rojo en el año 2021 la rentabilidad que daban y también la rentabilidad que estaban dando en 2022. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el de 10 años y ha pasado del 1,52% al 3,88%. Podéis ir a la tablita esa que os he puesto antes y ver las valoraciones que eso ha implicado históricamente o que implica una yield del bono del 1,52%. Veréis cómo implica un PER bastante más alto que una yield del bono cercana al 4%. Entonces esto claramente pues, ha impactado en el mercado. También hay mucha gente que ahora ya se plantea a estas rentabilidades de los bonos y de la renta fija, pues invertir en renta fija, algo que antes pues a lo mejor no era una opción, o no era una opción demasiado viable, ¿vale? Entonces pues también es competencia que le sale a la renta variable, hace que haya menos gente interesada en esto y haya un flujo de dinero que se mueva hacia renta fija. Eso también pues ayuda a contraer esas valoraciones, ¿vale? Esa salida de dinero. Y voy a enseñaros alguna cosa más que he recopilado por aquí estos días, ¿vale? Que me parece interesante. Y bueno, esto tiene que ver un poco con el market timing, chicos. No sé vosotros si estáis siempre invertidos en el mercado o intentáis ser adivinos y ver lo que va a pasar. Y me ha parecido bastante interesante esta información. Aquí podemos ver el SP500, cómo ha evolucionado desde diciembre de 2021, ¿vale? Hasta diciembre de 2022. Podemos ver pues ese año, ¿no? Que ha transcurrido. Y podemos ver en azul, voy a mover la cámara para que lo veamos mejor, pero aquí en azul podemos ver, si excluimos los 5 peores días, las 5 peores sesiones de la bolsa, imaginaros que nosotros pudiéramos adivinar cuáles van a ser esos 5 peores días y salirnos del mercado, pues nuestra rentabilidad hubiera sido prácticamente plana, frente a casi un 20% que ha caído el SP500. Y sin embargo, si nosotros nos hubiéramos perdido los 5 mejores días de subida y rebotes fuertes, que es algo que sucede bastante en los mercados volátiles, hay días en los que los rebotes también son muy fuertes, pues nuestra rentabilidad, como veis, 100 euros invertidos, 100 dólares, hubieran sido poco más de 65. Es decir, que hubiéramos caído un 35%, un 15% más que el índice, que como veis aquí en azul oscuro, pues ya sabéis, y lo hemos comentado a lo largo del vídeo, que ha caído cerca de un 20%. Entonces, como veis, pues hay una diferencia muy grande y yo al final pienso, o al menos según mi estilo de inversión, yo pienso que es mejor estar siempre invertido. No lo sería, evidentemente, si pudiéramos adivinar cuáles van a ser pues esos peores días para salirnos del mercado, ¿no? Y tener esta rentabilidad excluyendo esos 5 días y ya de paso pues ponernos cortos, ¿por qué no? Los 5 peores días del mercado, pero es que eso sinceramente creo que es imposible y al final pues bueno, creo que es bastante reveladora esta información. Os traigo también, por si os estáis preguntando o queréis datos sobre los mercados alcistas y bajistas, por si queréis tener una especie de GPS o al menos pues tener una orientación, que es lo que ha sucedido otras veces en otros mercados bajistas. También tenéis aquí la información de otros mercados alcistas, cuánto ha durado, cuál ha sido la caída o el retorno, ¿vale? Pues bueno, vamos a fijarnos primero en los alcistas, porque quiero deciros, como ya sabréis, que a largo plazo la bolsa tiende a subir. Es cierto que puede tener rentabilidades planas durante muchos años, alguna vez hemos tenido una década perdida prácticamente, pero como veis los mercados alcistas suelen durar mucho más tiempo, de media la duración, podéis ver aquí que es de 51 meses, y ha habido mercados alcistas en los que ha subido el mercado durante más de 100 meses, ¿vale? Y de media el mercado más que se dobla, sube un 162%, aunque hay mercados alcistas en los que el mercado pues hace un 400%, un 229%, ¿vale? Y está subiendo durante muchísimos años. Vale, eso por un lado. Y después tenemos los mercados bajistas, como en el que nos encontramos actualmente, en los que sí que es cierto que ha habido momentos en los que ha sido durísimo y ha caído durante muchísimos meses, pero la media de duración es de 20 meses. Actualmente llevamos 9. Sí que es cierto que si excluimos de ese cálculo de media con el que están calculados estos 20 meses, algunos momentos, como por ejemplo fue la crisis del 29, en el que el mercado cayó un 86%, en ese crack terrible, ¿vale? Pues esto sería un poco más bajo, y la caída media porcentual de estos mercados bajistas es del 49%, pero como os digo, si veis otras estadísticas que podéis encontrar
en las que parten, por ejemplo, de 1950 y excluyen eso, que yo creo que fue algo excepcional del crack del 29, por ejemplo, pues la caída no es tan gorda, a lo mejor es del 30% y no del 41%. Y la duración en meses, pues a lo mejor puede ser de 12-13 meses de media. Ya llevamos 9, como veis, y una caída, bueno, esto está medido desde los máximos del S&P500 hasta los mínimos que hizo, del 25%. Entonces, bueno, esto nos podría servir un poquito de GPS, o al menos pues para hacernos una idea. Por ejemplo, en la crisis del 2007, que fue durísima, yo no creo que vayamos a un escenario así. El mercado cayó un 57% y estuvo cayendo durante 17 meses. Pues bueno, yo no creo que vayamos, repito, a un escenario así, pero bueno, nos puede servir de GPS. En 2020 pues fue algo excepcional, cayó un 34%, pero cayó muy rápido y también se recuperó muy rápido la bolsa. Empezaron a inyectar ahí liquidez y eso subió. Bueno, no creo que sea el mejor ejemplo el 2020, pero tampoco creo que vaya a ser algo tan extremo como 2007, ¿vale? En el que caímos más de un 50%. Aquí tenéis la información. Os voy a dejar el informe de Guide to the Markets completo para que tengáis un montón de información de la situación del mercado y lo podáis mirar de manera gratuita por vosotros mismos. Y ahora, para ir finalizando el vídeo, voy a compartir con vosotros una información que he encontrado y me parece interesante. Compartía también, como os decía antes, por esta cuenta, Charlie Vilello, que comparte muchísimas cosas de interés, la verdad. Os recomiendo de nuevo seguirle. Con las acciones que mejor se han comportado en el S&P500 en el año 2022, que ahora vamos a ver que tienen un componente común. También vamos a ver cuáles han sido las que peor han hecho en 2022, ¿vale? Las que peor retorno han generado. Y vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado con los sectores. Entonces, en primer lugar, aquí las tenéis ordenadas, ¿vale? Las 20 acciones que mejor lo han hecho. La primera de ellas es Oxy, Occidental Petroleum, una posición de la que hablamos en 2022, porque Warren Buffett la incorporó a la cartera. Bueno, no solamente hablé yo, ha hablado muchísima gente, y no es una de las acciones de mis sectores preferidos, pero es que es el sector, como veis aquí, donde nos pone a la industria a la que pertenecen estas acciones, que ha brillado, y aquí hay muchísimas empresas de oil and gas que lo han hecho genial. En concreto, pues Oxy, que es una posición significativa de Buffett, tiene unos cuantos billones ahí invertidos y un porcentaje interesante de la compañía, pues se ha más que doblado, ha tenido un 119% de retorno. Y vemos como hay otras empresas, pues por ejemplo está ExxonMobil, por cierto, otra empresa que también lleva Buffett, Marathon Petroleum Corporation con un 86% de retorno. Bueno, ya veis que hay muchas petroleras, ¿no? Devon Energy, que os puede sonar también, Chevron la tenemos por aquí también. En este caso pues no se ha revalorizado tanto, pero lo ha hecho muy bien y le ha pegado una paliza al índice, ¿vale? Ya sabéis cómo hemos tenido los precios del petróleo y eso evidentemente ha ayudado a este sector. Como veis aquí, el sector pues le ha pegado una paliza a todos los demás sectores y el sector de la energía se ha revalorizado un 42%, pues ya sabéis, esto es lo que lo ha estado haciendo bien. ¿Qué sectores más o menos han resistido bien? Pues como cabía de esperar, el sector de consumo defensivo. Empresas que venden productos básicos de primera necesidad, pues suelen sufrir menos cuando vienen años malos. Al final, pues venden algo muy básico, tienen capacidad de fijación de precios. Ya hemos visto cómo a lo largo de este año empresas de alimentación, por ejemplo, que pertenece al consumo defensivo, pues podían mitigar esas subidas de costes para que no les afectasen a su rentabilidad y rápidamente repercutían mediante un incremento de precios al cliente esas subidas de precios, ¿no? En muchos alimentos, entonces lo han hecho bien. Podéis ver cómo han aumentado las ventas por muchas de estas empresas, por ejemplo Pepsi me viene a la cabeza, General Mills, entre otras, y se han comportado bien. Solamente han caído un 5,36% en el año frente a un 20% del índice. Las utilities pues también se han comportado bien, materiales básicos. Bueno, y en la otra parte de sectores que lo han hecho mal, el que peor lo ha hecho de todos es servicios de comunicación, con una caída brutal del 40%. ¿Y qué nos encontramos aquí en esta parte? Pues como os había dicho antes, la tecnología lo ha hecho muy mal. Tenemos el Nasdaq cayendo más de un 30% en este año. Pues ya veis la caída que llevan muchas de estas empresas tecnológicas, que es de donde han salido espantados los inversores. También lo ha hecho mal el real estate, sector que opera con deuda, y también el consumo cíclico, que poco tiene que ver con el consumo defensivo, ¿no? El consumo cíclico, pues cuando vienen malos tiempos, a lo mejor la gente se piensa dos veces si comprar o consumir productos de ese sector y pueden caerle las ventas, los márgenes de beneficio, los beneficios empresariales, etcétera. Y ha tenido un mal comportamiento con una caída del 37%.
Así que bueno, ese es un poco el resumen y ahora vamos a echar un ojo a cuáles son las acciones que peor comportamiento han tenido dentro del índice SP500 en este año, como os digo, 2022. Bueno, tenemos acciones que como veis han caído pues más de un 50%, todas las de esta lista. Generac Holdings, esta empresa no la conozco, pero ha caído un 71%. Match Group, sí que conozco esta empresa y se vio beneficiada probablemente por la pandemia. Si no me equivoco es la propietaria de Tinder, que se utiliza para ligar y ha caído casi un 70%. Alink Technology, empresa que yo pienso que es interesante, pero el mercado le ha zurrado pero bien, ha caído pues ya veis un 67%. ¿Qué más nos encontramos por aquí? Tesla, que hoy estaba cayendo en el momento de grabar este vídeo, porque presentó pedidos y entregas pues por debajo de lo estimado, ha caído un 65% en este año, así que buena torta. Meta, empresa de la que hemos hablado mucho en el canal, que lleva una caída del 64% en este año. Warner Bros. Discovery, una spin-off que se realizó de la parte de medios de AT&T, y que ciertamente es una empresa que tiene deuda, ¿vale? Pero yo creo que es una empresa interesante, pero habría que ver muy bien toda esa parte de la deuda que tiene, y más en momentos actuales que están subiendo los tipos, ¿no? PayPal, otra empresa de la que en su día hice un vídeo cuando cayó bastante, yo os expliqué que me parece una buena empresa, pero yo lo que no entendía es por qué estaba cotizando a esas valoraciones tan altas. Y todavía desde que hice ese vídeo, que ahí ya cotizaba a valoraciones más razonables, pues cayó más. Ciertamente yo siempre os he dicho que del sector prefiero Visa o Mastercard, me parecen mejores empresas, y bueno, no le pasa nada a PayPal, lo que pasa es que tampoco creo que tenga sentido que los inversores pagasen, pues no sé a cuánto estaba cotizando entonces, cuando estaba en máximos, pero 50 veces beneficios o una cosa así. Yo pienso que eso no es sostenible. Y después, pues ya veis, alguna empresa más que podáis conocer. AMD es bastante conocida, de semiconductores, ha caído un 55%. Tenemos Lumen Technologies, servicios de telecomunicaciones. Y bueno, hablando de AMD, por cierto, recientemente hice un vídeo en el que hablaba de 3 empresas del sector de los semiconductores. Y creo que es interesante, tenéis información del sector y como un mini análisis o un mini repaso de esas 3 acciones. Justo de esta no hablé, ¿vale? De las que hablé fue de ASML, que para mí es la mejor del sector, aunque esa empresa siempre está carísima, también os lo digo. Hablé también de Taiwan Semiconductor, que fue una empresa que incorporó Buffett con más de 4.000 millones en el último trimestre, que reportó datos, ¿vale? Que había entrado en esa empresa. Empresa interesante y que no está a múltiplos tan altos. Os explico un poquito las diferencias que hay, ¿no? Porque no todas las empresas de ese sector hacen lo mismo. Por ejemplo, Taiwan Semiconductor es una foundry. Y después también os hablo de Nvidia, que de esas 3 es la que menos me gusta, pero también es la que más podría crecer. Entonces, bueno, también es una empresa que está bien y que también ha caído bastante. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Recordad que si os gusta este tipo de vídeos, pues podéis suscribiros al canal, podéis dejar vuestro like para apoyarme, que no os cuesta nada y es totalmente gratis y a mí me echáis un cable. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.